Esto sigue su curso, es jueves y 13 de noviembre, en plenas jornadas de novela histórica. Ya hemos escuchado a la alcaldesa, a Elvira Roca, una de las más prestigiosas escritoras de novela histórica, escritores que cuentan la historia de forma novelada, y mañana también tendremos oportunidad de escuchar y de ver a Antonio Pérez Henares, Chani, que es otro de los más prestigiosos escritores aventureros de novela histórica, también la oportunidad de escuchar a la jovencísima María Rey, e igualmente bueno, no decir el más conocido, pero aquello de tener un premio Planeta en 2018 pues le hace ser muy afamado, que es Santiago Posteguillo, que estará mañana en el Pósito también presentando su libro. Les decía antes de la tertulia de alcaldes, por cierto muy interesantes, se han abordado temas interesantes con Juan Lillo y Alfredo Catalán, que tendríamos la oportunidad, para satisfacción personal y de este programa, de la vuelta a la normalidad del presidente de la Asociación Libres de Adicciones Cástulo, una asociación que trabaja altruistamente principalmente en la prevención y en el tratamiento de las adicciones, ALAC, hoy aquí representado por su presidente Luis Miguel Márquez y Cayuela, para más señas, mi amigo Luismi. Luismi, buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. Está mirando la agenda. Sí. En cuestión de hoy es 14, cuestión de 2 semanas, hasta 4 actividades en las que tendrá relevancia la asociación ALAC, empezando mañana mismo, que es día 14, ¿no? Efectivamente. Se ha condensado todo el mes de noviembre, ¿no? Todo el mes de noviembre, siempre pasa lo mismo todos los años, ¿no? Sí, en todos los días sin alcohol, Día Mundial sin alcohol. Efectivamente, hay muchas ¿no? actividades, claro. Y luego después también las actividades que hacemos en torno a la 25 de noviembre, la violencia de género, ¿no? O sea, este mes, pues bueno, pues entre los talleres, las terapias, las charlas, coloquios y demás, y luego después el 9º Ateneo y Milce, pues tenemos todo el mes ocupado. Hasta inclusive, pues bueno, pues digamos las jornadas de mujeres y alcohol que organiza la Federación Española de Alcohólicos y Enfermos Alcohólicos y Familiares, Andar sin Drogas, ¿no? Lo vamos a el último fin de semana, el 28, 29 y 30, en Villarrobledo, en un hotel de Villarrobledo. ¿Ha llegado Lina en su momento? Sí, me acuerdo. Una fase de ascenso. Ya me fui. ¿Eliminatoria con el Villarrobledo? Efectivamente. Sí, Es que no sé, buena memoria tiene. No se me olvida, en una especie de terraplén retransmití yo el partido, estaban las gradas ocupadas todas en un terraplén junto a la afición. Fíjate cómo... Tiene una memoria todavía... Tú estabas allí. ¿Eh? Tú estabas allí. Sí, claro. Te vi yo. Te vi yo. Y bueno, y este mes pues lo vamos a ir haciendo pues pasito a pasito todo, y lo importante de todo esto es, como yo siempre digo, que el potencial humano que tenemos en ALAC es formidable, ¿no? Bueno, voy a contar que yo he estado pues prácticamente 6 meses sin, entre comillas, sin aparecer por la asociación, por la enfermedad del cáncer. No te he preguntado cómo estás porque te veo muy bien, ya se lo he preguntado antes, claro. Por la enfermedad del cáncer, y eso me trastocó físicamente estar en los eventos, digamos, más importantes, y en las terapias y en los talleres durante estos 6 meses, ¿no? Y entonces, bueno, he retomado otra vez la vida normalizada, con precaución evidentemente, pero bueno, he vuelto otra vez, como se le dice en la canción, he vuelto. Sí, señor. Al margen de ese encuentro entre asociaciones en Villarrobledo, ¿el resto de actividades abrimos las puertas? Sí, se abren todas. Pues entonces presten atención, porque mañana hay una charla coloquio sobre el Día Sin Alcohol, importantísima. ¿Dirigida a quién? Pues bueno, va dirigida al público en general. Ahí está el cartel. ¿Vale? Al público en general, en el cual, bueno, pues como se ve, es una charla coloquio del Día Sin Alcohol, en el cual, bueno, pues voy a explicitar un poco, voy como dar una directriz y un poco de historia de cómo se creó, cómo fue el objetivo del Día Sin Alcohol, porque el primer cartel que existe de aquella época, de los años 80, en este caso 88, que fue cuando se inició, digamos, el Día Sin Alcohol, en este caso,
Y bueno, una paradoja, ¿no? Hay un cartel que pone 23 de septiembre, ¿no? En aquellos inicios, pues bueno, pues se iba probando más y luego después ya al final se quedó el 15 de noviembre como un día sin alcohol, un día sin alcohol. En este caso, pues bueno, pues fue en el año 1988 cuando realmente, bueno, pues la Federación Andaluza, la FARC, impulsó entre sus asociados en aquella época, en sus asociaciones, impulsar este día, que este día no es solamente de concienciación, sino también de visibilización, de romper el estigma y también de reivindicación, ¿no? Porque de una manera u otra vemos que todos los días dedicados a algo hay una reivindicación por medio, ¿no? Y el día sin alcohol, pues tiene que ser exactamente igual. Y de hecho, yo siempre he procurado que el día 15 de noviembre sea también, aparte de ser un día festivo, también un día reivindicativo para que, bueno, para reivindicar que el alcohol es una droga, para reivindicar que el alcohol tiene que haber una normativa para que nuestros jóvenes en condiciones, pero una normativa que la aprueben ya, yo sé que está en trámite, pero que la aprueben ya porque el alcohol le está haciendo muchísimo daño a los jóvenes. Y un día de prueba me has contado muchas veces también. Sí, pruébate un día, exactamente. Es probarnos. Es probarnos ese día. Ese día, si no puedes pasar sin tomarte una cerveza, una copa, ya te lo tienes que hacer mirar. Yo no digo que sea una adicción, ¿no? Porque eso tiene que haber unos parámetros, tiene que haber unos condicionantes, tanto físicos como psicológicos, para hacer, pues bueno, pues un criterio de esa persona para saber si tiene la enfermedad alcohólica o no alcohólica, porque hay una serie de parámetros que eso viene puesto en el DSM-5, que es un tocho de los psicólogos, que es donde viene el glosario de todas las enfermedades conocidas, evidentemente, ¿no? Es un tocho bastante grande. Pues bueno, ahí se describe los epígrafes que tiene, pues ahí se define qué consecuencias tiene, tanto físicas como psicológicas y conductuales de esa persona que puede tener un problema. Claro, cuando ese problema ya existe, pues dices me lo tengo que hacer, mira, por eso te se ha quedado bien de ese día que yo me pruebo, ¿no? Sí, porque yo me he probado. Estás probado, ¿no? Yo me he probado y no he tenido ningún problema. Tenido, ¿no? Pues ya está. Pues entonces... O sea, ese día a lo mejor sí cae, que no siempre cae, ¿no? Pero si debía de caer, no sé, una cerveza en el aperitivo, por ejemplo, ¿no? Pues no la he tomado, que no siempre cae, digo. Y no tiene ningún problema. Entonces, acogida a mí no me va a hacer. Por supuesto que Ojalá que todos digan lo mismo. No, por supuesto que no. Hay una anécdota que sí es verdad, que no sé si lo voy a contar alguna vez, que hay un compañero mío de Santana y también un compañero cuando estuvimos en la brigada paracaidistas, que estuvimos los dos, él estuvo en artillería y yo en zapadores, pues cada vez que me ve dice, Luismi, mira que tienes mala sombra. Digo, ¿y eso? Dice, hay que ver que siempre el día 15 de noviembre, ¿para qué habéis puesto el día sin alcohol el 15 de noviembre? Que es mi santo. Es mala condición, sí. Es mala condición. Entonces yo le dije, se lo dije, digo, bueno, el 15 de noviembre es San Alberto, evidentemente, y digo, Alberto, no te preocupes, hijo, que te doy permiso. No tiene problema, evidentemente, de adicción y demás, pero bueno, es una pequeña anécdota que muchas veces dice, bueno, ¿y por qué pones este día y que pruébate a ver? Pues sí, ese día seguro que no se va a probar. Si se echa de menos, a ver, no sé si encenderse la luz de alarma, pero tú lo decías, hacérselo mirar. Si se echa de menos, si se entra en un estado, no sé, de ansiedad porque te falta el alcohol y demás, pero si hay ahí un run y lo empiezas a echar de menos... claro, Antonio, es que... Hay que probarse otro día, a ver, ¿no? También, no, a ver claro, si... vamos a ver, una persona puede estar, un enfermo alcohólico puede estar hasta meses sin probar el alcohol, puede estar perfectamente. Si está muy calado la abstinencia, ¿dónde está? El síndrome de abstinencia en esos momentos no aparece.
porque digamos que esa persona todavía no tiene una adicción fuerte, ¿vale? Entonces, esas personas que al principio se prueban y demás, esa persona no va a tener problemas de adicción. Sí es verdad que muchas veces, y eso, bueno, pues lo hemos comprobado con personas, con testimonios, que bueno, que estaban un mes, 2 meses sin beber para hacerle ver a su familia que no tenía problemas con el alcohol, pero al segundo mes ya la liaba otra vez. O sea, no es que viviera moderadamente, sino que la liaba, pues bueno, pues se pasaba un día, 2 días sin aparecer en casa y perdido por ahí bebiendo alcohol, ¿no? O sea, digamos es que una contención que se tiene para demostrar a la familia que no tiene un problema. Y otro de los casos que es abundante es que yo solo, no, a mí no me hace falta nada, yo solo me quito. O sea, cuando la familia detecta, porque es la familia, es lo primero que detecta si hay un problema de alcohol o no tiene un problema de alcohol, es la propia familia. En este caso, pues la madre, el padre, me refiero a gente más joven, y luego después la esposa, en fin, en definitiva, quien detecta, digamos, esa enfermedad es la familia. ¿Por qué? Porque son los primeros que detectan y van a la asociación a pedir ayuda para ver qué es lo que hacen con su marido o con su hijo y demás, ¿no? Entonces, ellos saben que tienen un problema. Yo muchas veces lo digo, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo inicié en el tratamiento en el año 97, yo no era persona de beber mucho, evidentemente, digo de diario, sino intermitente que decimos, que eran prácticamente los fines de semana. Pues claro, yo me lo preguntaba, digo, bueno, pero si aquel bebe más que yo. O sea, fulanico que hemos estado tomando una cerveza, está bebiendo más que yo, no le pasa nada. Y sin embargo, yo bebía menos que él y sí me pasaba. O sea, mi organismo no aceptaba el alcohol de esa forma. Entonces, claro, yo decía, ¿cómo es posible esto? Entonces, cuando yo me di cuenta, hasta que yo me di cuenta de que tenía un problema, pasaron unos años. Pasaron unos años de tal forma bueno, que me lo he contado muchas veces, que gracias a un familiar me dijo, Luismi, tú no eres así, de esa persona, claro, porque yo me cambiaba la personalidad cuando bebía un poco más de la cuenta, ¿no? Entonces, yo decía siempre al principio, recuerdo que, bueno, ya no bebo más. Pues yo ese ya no veo más, pues no lo cumplía, porque ya se me olvidaba lo que había hecho el otro día y volvía otra vez a las andadas, ¿no, Antonio? Entonces, esto como que tú sabes, tú en tu fuero interno sabes que tienes el problema, tú sabes que estás teniendo problemas, pero en aquella época tampoco le podías poner nombre. O sea, yo recuerdo cuando yo estaba en la asociación de padres del Colegio Tetuán, pues había un compañero que era enfermo alcohólico y estaba en una asociación en aquella época que era Enalar, y la verdad es que a mí me hablaba tal y cual y demás, y yo no me daba por aludido, además me daba folletos y no me sentía aludido para poder pedir ayuda en ese momento, ¿no? Tuvieron que pasar unos años para que ese pedir ayuda se acrecentara un poco la propia enfermedad, porque al principio pues desistimos mucho de esa ayuda, ¿no? Y muchas veces, sobre todo yo no, yo fui claro y convincente cuando tomé la decisión, pero muchas veces las personas por vergüenza, por el que dirán, pues como que se retraen bastante, ¿no? Y la verdad es que yo no fui de esas personas que se retuvo en ese momento, sino que bueno, que me habían visto muchas veces que no estaba en condiciones, y cuando yo lo dije públicamente, que lo dije en el mes de agosto del 97, pues bueno, ya me quedé yo tranquilo, ¿no? Porque en ese aspecto, pues yo ya tenía la tranquilidad de que las personas que me habían visto de esa manera, pues no era pedirle disculpas o pedirle perdón, ni mucho menos, porque yo no me metía, entre comillas, con nadie, sino que simplemente y llanamente que mi condición era de una enfermedad, mis actuaciones eran derivadas de una enfermedad y no eran derivadas porque yo quería
ni porque era un vicio. Y ya lo reconocías, claro. Efectivamente. Porque siempre has dicho que reconocer el problema es dar un paso importante. Efectivamente. Entonces, cuando yo reconocí que tenía ese problema, entonces cuando puse en mano la obra, me costó un poco de trabajo porque en aquella época lo hice solo. O sea, yo no tenía ningún familiar ni nada, ni tampoco en aquella época tenía unas pautas, ni mucho menos. O sea, hacíamos las cosas de una manera intuitiva, ¿no? O sea, porque yo recuerdo que, claro, hoy en día yo se lo explico también a los más jóvenes. O sea, yo recuerdo bueno, que no bebía alcohol, pero que estaba hasta las 3 o las 4 de la mañana en verano, entre comillas, de fiesta. Hacía lo mismo, pero no bebía alcohol. Entonces, tenía que cambiar las conductas, que eso es lo que incidimos mucho a las personas. Sí, claro, si tú no bebes alcohol, no, pero tú todos los días estás sentado tomándote un café en una cafetería y estás en el bar. No es bueno, porque en un momento dado puedes caer. Sí, sí. ¿El día 15 vais a hacer algo? Bueno, el día 15 vamos este año, bueno, por las previsiones también un poco de la lluvia y demás, pero tenemos previsto hacer una campaña, Antonio, intensiva en las redes sociales. Es decir, vamos a hacer esa campaña en el cual vamos a meter vídeos muy antiguos de concienciación, que bueno, que en este caso algunos vídeos eran de FARE, de la distinta Federación Nacional de Alcohólicos Rehabilitados, y bueno, vídeos que lo han puesto en algunas ocasiones también la FARC, ¿no? También un poco. Y bueno, no es que lo haya modificado, sino que al final pues le he puesto, digamos, el anagrama de la asociación, ¿no? O sea, va a ser una campaña impactante porque esos vídeos vamos, que chocan, ¿no? O sea, vamos a hacer esa campaña, ¿no? Y con la idea de que también las personas, porque bueno, las redes sociales, lo importante de esto también tiene una cosa buena, ¿no? Y es importante que hay mucha gente joven, ¿no? Que hay mucha gente joven que lo ve y claro, siempre analizamos las cosas, ¿no? Analizamos las cosas y cuando hacemos una mesa informativa se acercan personas a coger los folletos, pero más bien son personas mayores los que cogen, los que ese día o ese viernes o ese sábado o cualquier día, gente joven no está porque están estudiando o están fuera con lo que sea, ¿no? Entonces no se llega a la población joven en esas mesas informativas, a no ser que vaya directamente a un instituto y dé una charla de prevención, que eso es lo positivo. Pero bueno, para conmemorar también el 15 de noviembre, el Día Sin Alcohol, pues hay que hacerse también visible en los medios de comunicación, como hacéis vosotros, con PTV Linares, que la verdad, bueno, pues yo siempre aprovecho esta entrevista contigo en Linares TV, aprovecho también para concienciar. Y de hecho, pues bueno, cuando salga, como salió el otro día la noticia ¿El informativo? En el informativo, pues lo mismo, ¿no? Eso también sirve a la asociación y sirve también para concienciación a las personas. Y lo que tú dices y lo que siempre hemos hablado y lo que seguimos estando hablando, que vosotros hacéis, pues bueno, una labor muy importante de prevención, de concienciación, porque este medio lo ven muchísimas personas. Prevención y tratamiento, que es lo que decía yo al principio del programa, en la introducción, que es lo que basa principalmente su trabajo la Asociación Libre de Adicciones Cástulo. Otra actividad que les interesa como ciudadanos, es la del próximo día 23, que es el 9º Ateneo IMILCE. ¿Ahí qué se hace, Luis? Bueno, pues el Ateneo IMILCE de Alá pues nació va a ser 9 años, va a ser el 9º, y era en torno a la violencia de género. Entonces pensamos que era una manera de darle, darle continuidad a el entorno a la violencia de género del 25 de noviembre, poniéndole un nombre a esa actividad. Y a esa actividad, pues bueno, pues un Ateneo,
pues como todos sabéis, o sabe Antonio, un Ateneo, pues era personas que se reunían en semicírculo, en este caso los griegos y los romanos, y hablaban pues de las cosas que pasaban durante esa semana o ese mismo día había pasado en la ciudad, ¿no? Digamos que era una manera de comunicación. Entonces yo pensé, digo, bueno, vamos a ponerle un nombre que sea bonito y que, bueno, que sea real. Y efectivamente lo que nosotros hacemos en los Ateneos, aunque llevemos a algún profesional o alguna persona, bueno, que esté puesta en la violencia de género, que siempre hay 2 o 3 personas que van, pues que sea un coloquio y un debate para debatir, para poner propuestas y para concienciar que bueno, en ese entorno del 25 de noviembre, que seamos, bueno, pues responsables, que demos la voz de alarma, que demos también, bueno, pues se lleva muchas muertes ya de mujeres en este caso y también de criaturas, y esa es la concienciación, lo que quisimos intentar, pues bueno, pues de una manera u otra darle esa prioridad. La violencia, perdóname, la violencia de género, y aquí lo hemos hablado muchas veces, que en muchos casos está relacionada con las adicciones. A ver, que esto no exime de culpa y responsabilidad a quien ejerce esa violencia, ¿no? Pero en muchos casos viene motivada también por la adicción, una persona fuera de sí. Efectivamente. Es que, vamos a ver, la adicción del alcohol, de la cocaína, de la heroína, de los estupefacientes, de cualquier droga o de cualquier no droga, de impulsividad, de juego y demás, conlleva muchas veces, no que sea el motor de esa violencia, sino conlleva, porque la persona que sea violenta, el alcohol lo que le hace es potenciar esa violencia. Eso muchas veces lo hemos dicho, que no, por ser adicto no tiene que ser un maltratador, sino que aquella persona que además de ser un maltratador ingiere bebidas alcohólicas, porque luego después pues hay muchos listos en esto, pues ¿qué ocurre? Que consumen alcohol para eximir un poco cuando llegue la hora de... Estaba fuera de sí, claro, y era el alcohol, que no, o sea, no era él. No. Entonces, por eso digo, no exime de culpa. Efectivamente, no exime de culpa. Eso muchas veces, antiguamente, pues lo eximía un poco, pero ya las leyes, viendo lo que hay, viendo el destrozo humano que se está haciendo, pues bueno. Quiero recordar, además, te he dicho que hace 9 años iniciamos este Ateneo, pero en el 2015, que me ha venido a la memoria ahora, fue el inicio de estos Ateneos, ¿no? Que fue bueno, dedicado a la gente, a la juventud, donde fue que lo hicimos en la minería, en el centro de la minería, lo hicimos allí, una mesa redonda dedicado a los jóvenes y al maltrato. Y recuerdo de ese año 2015, que bueno, que lo organizamos, que hubo, bueno, pues policía local, policía nacional, de los grupos de violencia de género, tanto locales como de la Policía Nacional, y también de abogados, también de jueces, fiscales, con la idea de darle también pues bueno, otra finalidad también jurídica a ese encuentro digamos, ¿no? Entonces, a raíz de ahí, pues para que no se perdiera, digamos, esa manera de ir y demás, pues se nos ocurrió lo del Ateneo. Por eso es que me ha venido a la memoria y quería refrescarlo. Bueno, pues mes de noviembre intenso para ALAC. Hace unos días lo pudieron ustedes ver en nuestro informativo, pues la rueda de prensa de presentación de todas estas actividades. Quedaría ya 28, 29 y 30, pero se nos va, la asociación va a representar a Linares en ese encuentro entre asociaciones en tierras manchegas, en Villarrobledo, en Albacete concretamente, pero lo más cercano que tienen ustedes es mañana mismo, ya esa charla coloquio, el día 15
a través de redes sociales y medios, etcétera, etcétera, el recordar que el 15 de noviembre es un día, lo decía Luismi, también para la reivindicación, además de la concienciación y la prevención, y el 23, puertas abiertas, supongo que en la sede, en la sede, desde que le conseguimos una sede, tiene una sede muy amplia, además de verdad, tiene una sede muy amplia, además con grandes espacios para hacer cualquier tipo de reunión, terapia, etcétera, etcétera. Pues Luismi, que como siempre, gracias por venir, que me alegro mucho de tu recuperación, que me alegro mucho de cómo estás, y a veces te sigue mucha gente, la gente sabe que has pasado por un bache en el tratamiento del cáncer, que bueno, que aquí está. Aquí estoy. Vivito y coleando. Si yo lo he invitado simplemente para que vean que está aquí. Que está aquí. Que no me vea perdido. Que tiene muy buen aspecto y que tiene un buen estado de salud, a pesar de que eso está ahí, pero bueno, la lucha y las ganas de decir tú no vas a poder conmigo, eso hace mucho. Hace mucho, sin duda. Te hace cambiar mucho también, Antonio. Sí, claro. Ver la vida de otra perspectiva diferente. Imagino que sí. Además, de verdad, o sea, si el día que yo dejé de beber alcohol, el 19 de abril del 97, para mí, la fecha del 12 de agosto, cuando me hicieron el trasplante de células CAR, para mí eso fue otra salvación totalmente distinta. Una vuelta a la vida. Volver a nacer. Volver a nacer. A nacer. Sí. Pues cuánto me alegro, y lo sabes. Muy bien. Gracias, amigo. Gracias a vosotros. Gracias. Asociación Libres de Adicciones, Cástulo, ALAC, una de las asociaciones de salud, sin duda, de la provincia de Jaén más activa. Señores, nosotros nos vamos. La farmacia de guardia es el último que nos queda ya. Recordar ese último dato que no nos cuesta trabajo brindarles, al contrario. Esas son las farmacias que abren todos los días de 9 de la mañana a 10 de la noche. Hoy, jueves 13, la farmacia de guardia 24 horas es la de Espartero, 24, y mañana, viernes 14, la de Serrallo, número 3. Luego, más tarde, vendrá el informativo PTV Noticias Linares. Que tengan buena tarde y pásenlo bien y descansen.